Hermano, gracias por estar aquí en la iglesia Sunlight Miami. Quiero darle la bienvenida a aquellos que nos visitan por primera vez. Se nos había pasado presentarnos. Mi nombre es John Granada, soy el pastor de aquí de la iglesia Sunlight Miami. Para nosotros es un honor, es un motivo de gozo, agradecimiento que usted esté aquí con nosotros en esta mañana. Y por favor, si todavía no lo han hecho, pero a la entrada el equipo de la bienvenida, de la hospitalidad, normalmente trata de darle una tarjeta de conexión. Le pedimos que por favor, sin presión, pero si usted siente el deseo, llene su información ahí y se le dará un obsequio como demuestra de nuestra apreciación por usted. No es obligatorio que usted la llene para recibir el obsequio, el pequeño regalo, así que no se sienta obligado, pero sí es nuestro deseo bendecirlos a ustedes con un pequeño detalle. Así que no se vaya sin recibir su regalito, y si usted quiere puede dejar la tarjetita aquí, ya sea después del servicio o se la puede entregar a la misma persona que le dio la bienvenida. Así puede usted ya hacer una relación con esa persona. Vamos en esta mañana, antes de pasar al tiempo del estudio de la palabra, la predicación del evangelio, como comenzamos haciendo desde el principio de este mes, y lo vamos a continuar haciendo, es para enfatizar el lema que tenemos este año. Como ya hemos dicho, este es el año del discípulo, no porque yo lo diga, no lo estoy inventando, sino que el medio que nosotros utilizamos como iglesia aquí en Sunlight Miami, para no solamente ayudar a las personas, o sea, conocer a Jesús, de ser personas que viven de espaldas a Jesús, pero no solamente quedarse como conocedores de Jesús, sino crecer, madurar en su fe. Uno de los medios que utilizamos es a través del currículum o material que nosotros le llamamos pecado, salvación y servicio, que no es lo más importante es la relación que usted pueda establecer con un hombre o con una mujer que ya está saturado, está experimentada en lo que es el conocimiento de la palabra, pero a través también de este medio, que es pecado, salvación y servicio. Por eso hemos dicho que este es el año del discípulo, porque este año, en febrero 22 del año 2022, vamos a celebrar lo que utilizamos nosotros, que es de acuerdo a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Pero si eso tal vez no sea lo que Dios ponga en su corazón, también tenemos otro instrumento que es una vida centrada en el evangelio, que es ayudarle a las personas a estudiar la palabra de Dios, a conocer diferentes personajes en la palabra de Dios y también a crecer en nuestro conocimiento de quién es Dios y somos nosotros. Porque la realidad, hermano, es que nosotros, como dice Pablo en su primera carta en el capítulo 8, que el que crea que sabe, no sabe nada. Yo no sé nada, todavía estoy aprendiendo. Así que no llegaremos a un día que podamos decir, ya yo lo sé todo. Bueno, si alguien puede decir eso, no tiene que levantar la mano, pero le voy a pedir que me disipule a mí, porque yo todavía no lo sé todo. Y si Pablo dice que él no lo sabe todo, ninguno de nosotros entonces lo sabemos todos y nunca llegaremos al punto que lo sabremos todo. Ese es un instrumento que también utilizamos, que es los próximos pasos. Ahora creo que los niños ya pueden pasar a su estudio con la hermana Lourdes, que tengo la bendición de que ella sea mi esposa. Así que pueden dejar a sus niños y niñas con ella, están en buenas manos. Ella, junto con otra hermana que a veces como voluntaria, les enseñan a los niños también la predicación del evangelio y sus estudios al nivel de cada uno de ellos. Y nosotros, pues los que estamos aquí, vamos a comenzar la serie que tanto hemos prometido este año, que es Yo Creo. Así se titula la serie que vamos a comenzar en las próximas 8 semanas, de 6 a 8 semanas, y vamos a estar haciendo exactamente lo que dice el título de la serie, aprendiendo qué es lo que nosotros creemos como seguidores de Jesús, como discípulos de Jesús. Vamos a estar viéndolo de 2 de Pedro, capítulo 1, versículos del 12 al 22, pero antes de llegar a la lectura, no sé si se acuerdan, hace 2 semanas traje una pequeña ilustración o metáfora que nos ayuda a entender cuál es el lema de este año como iglesia, qué es lo que estamos tratando de enfatizar. Y les puse esa foto en la pantalla
porque esa es una ilustración de lo que es una energía potencial y la energía cinética. Energía potencial es energía que todavía no está en movimiento, como usted puede ver si algunos de ustedes se han subido en algún momento en una montaña rusa. Usted sabe que a la medida que va subiendo el carrito hacia arriba y se queda en la cúspide de la montaña, es energía potencial porque se queda ahí estancada la energía, pero no se convierte en energía cinética hasta que no empieza a bajar el carrito. Y eso es lo que hemos dicho nosotros y queremos ver como iglesia, que muchos cristianos, muchos de nosotros, si somos honestos, de acuerdo a lo que nos dice Pablo a la iglesia en Filipenses, capítulo 2, versículo 12, la mitad del 12 al 13, de que Jesús ha comenzado una obra en cada uno de nosotros. O sea, ese es el poder potencial. Él es el que nos ha llamado, nos ha elegido, nos ha santificado, está santificándonos, pero nos ha purificado, nos ha sellado con su Espíritu Santo. O sea, eso significa conocer a Jesús. Nos podemos quedar en la cúspide de la montaña, que es contemplando su bondad, su fidelidad, y solamente quedarnos ahí, conociendo mucho, pero nunca convertimos ese conocimiento en práctica. O sea, no se convierte en energía cinética. Eso es lo que queremos hacer. Que cada uno de nosotros al ver alrededor pongamos nuestros talentos, nuestros tesoros, nuestras habilidades en servicio al Señor. Y ese es el tema de este año. El año pasado enfatizamos mucho en conocer a Jesús, que significa conocerlo, pero no solamente quedarnos en las cúspides de la montaña como energía potencial, sino que sea energía cinética, que pongamos en práctica, como Pablo dice en ese pasaje. Ustedes sigan siendo ejemplos, imítenme a mí, no solamente en mi ausencia, pero en mi presencia. ¿Por qué? Porque Dios es el que pone en usted el querer como el hacer. Dicen, cuiden su salvación con temor y temblor. ¿Por qué? Porque Él, o sea, lo que Él ha hecho en nosotros, Él es el que pone en nosotros tanto el querer como el hacer de su buena voluntad. Esa es la energía cinética. Pongamos en práctica lo que ya hemos conocido de Jesús. Y le doy gracias a Dios porque este año hemos comenzado ya con personas que han dicho, yo quiero utilizar mis dones, yo quiero utilizar mis tesoros, mis talentos, yo quiero involucrarme en la obra de la iglesia. No es la obra de John ni la obra de Lourdes, no, es la obra de Cristo. Se han añadido personas a los estudios bíblicos, personas que se han levantado y han dicho, yo quiero conocer a Jesús, darlo a conocer, ayudar a que alguien me ayude a mí a conocer qué es el Evangelio. Y por eso hemos comenzado esta serie, que hemos titulado Yo creo en la Biblia. Así vamos a saber qué significa poner en práctica nuestro conocimiento. Primero, vamos a comenzar diciendo yo creo en la Biblia. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a leer la palabra de Dios, pedirle que Él inspire, ilumine su palabra. Padre, gracias por tu presencia en medio de nosotros. Pedimos que tu Espíritu Santo ahora sea el que ilumine, que tú quites este siervo del medio, Señor, y que seas tú, a través de tu Espíritu, iluminándonos, rearguyéndonos, desafiándonos, animándonos, a través del amor, la bondad que vemos en tu palabra, que es necesaria para nosotros porque necesitamos, Señor, necesitamos ese combustible, que es tu amor por nosotros, en nosotros, para que ahora nosotros te podamos amar a ti en servicio, en adoración y toda nuestra vida entregártela a ti. En nombre de tuyo, Jesús, pedimos estas cosas. Amén. Pueden tomar asiento, vamos a leer no tomen asiento. Vamos a leer la palabra de Dios, disculpen. Versículo 12, primera de Pedro. Dice lo siguiente, por eso siempre les recordaré estas cosas, por más que las sepan y estén afianzados en la verdad que ahora tienen. Además, considero que tengo la obligación de refrescarles la memoria, mientras viva en esta habitación pasajera que es mi cuerpo, porque sé que dentro de poco tendré que abandonarlo, según me lo ha manifestado nuestro Señor Jesucristo. También me esforzaré con empeño para que aún después de mi partida ustedes puedan recordar estas cosas en todo tiempo. Cuando les dimos a conocer esta venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder,
no estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos, sino dando testimonio de su grandeza, que nosotros vimos con nuestros propios ojos. Él, Jesús, recibió honor y gloria de parte de Dios el Padre, cuando desde la majestuosa gloria se le dirigió aquella voz que dijo: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Nosotros mismos oímos esa voz que vino del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, porque es como una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. Ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Esto es palabra de Dios. Gloria sea al Padre. Ahora sí podemos sentarnos. Yo creo en la palabra de Dios. Creemos en la palabra de Dios. Ese es el primer tema que vamos a estar desarrollando durante esta serie. A los que les gusta el deporte del fútbol americano, creo que allá hay una persona atrás. La palabra que se utiliza más comúnmente en el fútbol americano es la palabra hot. En español no hay una traducción adecuada, pero es la palabra que se utiliza para iniciar una jugada cuando el equipo va a llegar a tener un punto. Pero lo que es interesante es lo que dice en un artículo en el periódico de New York Times o Los Nuevos Tiempos de Nueva York, que nadie sabe por qué se dice esa palabra. Dicen que su origen viene de un trasfondo militar, pero incluso hay un mariscal que jugó por casi 20 años de su vida, de su carrera. Dice que lo dijo más de 10,000 veces, dijo la palabra hot, y se retiró nunca sabiendo qué significa la palabra hot. ¿Cuál es el propósito? Sabemos que es para comenzar a iniciar una jugada, pero nunca supo qué significaba la palabra. Pero yo sé que para los discípulos de Jesús no va a ser igual, y ese es el lema para nosotros, que nosotros no queremos ser personas que no sabemos qué es lo que creemos, ni por qué creemos lo que creemos. Amén, no queremos ser seguidores de Jesús así, que no sabemos por qué creemos, ni por qué lo creemos. Y aquí en este pasaje Pedro nos dice, primero que todo, que debemos de confiar o creer en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es confiable. Es confiable, tiene autoridad, y dice el pasaje que debemos de confiar en ella. ¿Por qué? Porque es como una lámpara. Algunas traducciones dicen como una antorcha que alumbra en medio de la oscuridad. Y Pedro termina diciéndonos que entonces, si todas esas cosas son verdad, debemos de ponerle atención a la palabra de Dios y no terminar siendo como el mariscal de fútbol americano que terminó su carrera y no supo por qué decía hot. Pero nosotros no queremos ser y no vamos a ser personas que no sabemos por qué creemos ni qué es lo que creemos. Lo primero es que vamos a ver es que la palabra de Dios es confiable. Si usted ve el capítulo 2 de este pasaje que acabamos de leer, el subtítulo, el título del capítulo 2, inmediatamente lo que nos dice es los falsos maestros y su destrucción. De toda la carta, yo le recomiendo como tarea que usted se lea la carta de Pedro, esa segunda carta. Y a través de toda la carta, Pedro está advirtiendo a los seguidores de Jesús en contra de los falsos maestros. Y usted dirá, bueno, eso no es tan relativo, no es tan relevante para nuestra vida. Pero yo le sugiero lo contrario. Cuando yo estaba en la secundaria que jugaba fútbol, soccer, imagínense, no soy tan viejo como aparento ser, pero en ese entonces el internet apenas estaba comenzando a funcionar. ¿Cuántos se acuerdan de ese momento? Cuando el internet no lo tenía todo el mundo. Era carísimo tenerlo y era lento el internet. Bueno, a mí como me gustaba saber cuál fue el mejor atleta de la semana
pasada, tenía que esperar hasta que saliera el periódico al otro día para ir y comprar el periódico y ver quién fue el que se ganó ese premio. ¿Cuántos compran todavía el periódico? Bueno, alguna persona. Pero ya hoy en día usted no tiene que salir de su casa porque todas las noticias le llegan a su teléfono. Todas las voces que hay por ahí, todas las falsas enseñanzas, las mentiras. Usted prende la televisión, prende su computadora, YouTube y por todo lado incrementan, disminuyen. Ya no tenemos que salir a nuestra casa. ¿Y qué es lo que Pedro está diciendo? Pedro está diciendo inmediatamente, dejemos de escuchar todas esas cosas que nos agobian y nos agobian, pero escuchemos a Dios. Escuchemos la voz de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos ha hablado. Repitan eso conmigo. Dios nos ha hablado. Dios nos ha hablado. Y Pedro nos dice aquí inmediatamente cómo nos ha hablado y qué ha hablado Dios. Primero nos da dos fuentes. Dos fuentes para que nosotros podamos ver cómo Dios nos ha hablado. En el capítulo 16, ustedes pueden ver en sus pantallas. Mire lo que dice Pedro. Cuando les dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder. Pedro está hablando de los autores del Nuevo Testamento que fueron testigos oculares, o sea, él mismo, que lo vio y lo escuchó, testigos auditivos. Y como más adelante diría Juan en su primera carta, el capítulo 1, cuando igual habían otras voces, otras enseñanzas que decían, y hoy en día siguen diciendo lo mismo. No, Jesús fue un hombre nada más. Es más, cuando él fue bautizado fue que la divinidad entró en la persona de Jesús. No, otros decían, no. Jesús cuando fue crucificado fue que el Espíritu descendió y ahí él se convirtió en Dios. Otros decían, no, Jesús no resucitó, eso es mentira. Y todavía lo dicen en el día de hoy. Él no resucitó, eso fue un fantasma. Y los discípulos pues sí promulgaron esas mentiras de que él resucitó. Y Juan dice, mira, nosotros lo vimos, nosotros lo tocamos, nosotros lo palpamos y no fue una vez, fue constantemente que lo vimos, lo escuchamos y dice que la vida eterna estaba con él. Él es la vida, él es la eternidad. Son testigos visibles, testigos oculares. Lo que Pedro está diciéndonos entonces es que como Dios vino en Jesús, o sea, Jesús es Dios. Entonces nosotros si queremos conocer el corazón de Dios, si queremos saber qué es lo que dice Dios, tenemos que escuchar a Jesús. Y en el Nuevo Testamento es precisamente lo que podemos ver, que Dios se revela a través de Jesús. Y muchos comentaristas que son personas estudiosos que se dedican a estudiar lo que es la palabra de Dios, comentan y dice que Pedro específicamente aquí tenía en mente, en esa experiencia que él, Jacobo y Juan, los hermanos, ese círculo íntimo, Jesús les permite ir con ellos a lo que se llama ese monte santo y sucede en Mateo 17 y Marco 9, lo que conocemos como la transfiguración, ¿verdad? La transformación. ¿Qué fue lo que sucedió? Que la voz del Padre decía que este es mi Hijo en el cual estoy complacido, créanle a Él, y está Moisés representando la ley, está Elías representando los profetas, y la gloria del Dios Hijo, el que de la eternidad gozaba de la gloria, siendo igual a Dios, siendo Dios Él mismo, se manifestó y dice que ellos contemplaron la gloria. Está hablando, pero dice que aún eso, lo que tenemos nosotros es más seguro, pero no solamente es Pedro, porque si usted ve Hebreos capítulo 1, y eso lo vemos en la pantalla, el autor del libro de los Hebreos dice también, no lo voy a leer todo, si usted quiere leerlo, escríbalo, lo puede leer más adelante, pero solamente enfocarnos en el versículo 3. Comencemos del principio, dice Dios, que a muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados, en otra época por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de ¿quién? De su Hijo. Dios nos ha hablado a través de su Hijo, por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. Ojo, él, Jesús,
Es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es. Él sostiene todas las cosas con sus palabras, con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Eso es el Evangelio. Si usted lleva poco tiempo con nosotros, pues no se dará cuenta, pero aquí en la iglesia Sunlight Miami, cuando hablamos, cuando articulamos las buenas noticias de Jesús, no es la única manera que se puede hacer, pero nosotros hemos decidido para hacerlo más fácil. Hablamos de pecado, salvación y servicio, que es lo que dice este pasaje. Por eso necesitaba purificarnos de nuestros pecados y sentarse a la diestra de Dios el Padre para seguir intercediendo por sus hijos. ¿Por qué necesitamos purificación? Porque todos hemos quebrantado la ley de Dios, todos, en pensamiento, en palabra y en obra. Dios no nos puede abrazar así como somos, no nos puede aceptar. ¿Por qué? Porque Él es santo, Él es perfecto y Él es justo. Por eso nada, nunca lo que podamos hacer nosotros en nuestras propias obras es suficiente para hacernos aceptables delante de Dios. Nosotros mismos, pero Dios en su amor, y aquí está, en su amor y su misericordia, Dios mismo viene a buscarnos, Dios mismo, para que poniendo nuestra fe en Él, Dios, el Hijo siendo Dios y siendo humano, puede tolerar la ira de Dios contra el pecado, morir en nuestro lugar, vivir la vida que nosotros no hemos vivido, resucitar de entre los muertos. Y ahora, como dice el pasaje, sentado a la derecha de la majestad, intercediendo por ti y por mí como un sacrificio, pero también es el sacerdote, el sumo sacerdote. Eso es un punto aparte, pero es importante que ahí viene la motivación. Ese es el combustible para nosotros. Pero no solamente es el Nuevo Testamento, porque nosotros podríamos decir, bueno, ok, tenemos que confiar en la palabra de Dios, porque sí, Jesús, Pedro, Dios se reveló a través de Jesús, pero ¿qué es el Antiguo Testamento? Entonces podríamos decir, bueno, el Antiguo Testamento queda obsoleto, pero no es así. También en el Antiguo Testamento, aunque fueron seres humanos, Dios los utilizó, Dios los inspiró, Dios fue el supervisor de todo lo que ellos escribieron porque fue necesario que ellos fueran inspirados para que Dios nos revelara lo que nosotros necesitamos escuchar. Mire el versículo 20 de ese capítulo 1, mire lo que dice, ante todo, tenga muy presente que ninguna profecía, aquí Pedro se está refiriendo a el Antiguo Testamento, ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios. ¿Cómo? Impulsados por el Espíritu de Dios, por la misma presencia de Dios. No se confunda, aquí cuando Pedro habla de profecía, no está hablando de lo que hoy en día escuchamos en la radio, en los canales evangelísticos que hablan de profetas, que siguen hablando. No, aquí está hablando Pedro de la revelación de Dios a través de los profetas, a través de Malaquías, a través de Jonás, de Ezequiel, de Zacarías, esos profetas. Dice, ellos no dijeron los que le dio la gana, pero sí, Dios utilizó sus personalidades, su cultura, sus experiencias, y los inspiró de tal manera que ellos solamente dijeron lo que nosotros necesitábamos escuchar, y lo que Pedro tenía que escuchar. Entonces, ¿debemos o no debemos confiar en la palabra de Dios? Podemos confiar en la palabra de Dios, es confiable, porque todo lo demás que usted escucha ahora y seguirá escuchando, le dirá, no. ¿Cómo tú vas a escuchar? ¿Cómo tú vas a permitir que la autoridad de tu vida sea algo que fue escrito por un ser humano? Al contrario, escucha lo que te dice el canal 51, el canal 23, o la radio, o lo que nos dice la cultura, o la ciencia moderna, o la medicina moderna. Escucha eso. Pero ¿qué nos ha enseñado en los últimos 2 años? El avance en la tecnología, el avance en la medicina moderna. ¿Qué ha sucedido? No controlamos nada, ¿verdad? No tenemos control de nada en nuestras vidas. Pero al contrario, debemos escuchar y estar atentos a lo que Dios nos quiere hablar. Entonces Pedro ha argumentado que el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento es confiable y es la autoridad por la cual debemos de vivir nosotros.
Aquí en la pantalla le voy a poner varios ejemplos, pero por el tiempo quiero ir adelantando, pero es para que usted sepa que nosotros confiamos en la palabra de Dios por su autoridad, pero no solamente por lo que dice Pedro o lo que dice el autor de Hebreos, pero Jesús mismo afirma la autoridad de la palabra de Dios. Se me trabó pero bueno, cuando lo veamos, ahí está. Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18. Esta es la palabra de Jesús mismo. Mire lo que dicen: yo no he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a cumplirlos, darles cumplimiento. Si les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerá hasta que todo se haya cumplido. Jesús afirmando la autoridad de lo que habían escrito los profetas y Moisés, el Antiguo Testamento, Jesús mismo. Ustedes saben que nosotros somos salvos por las obras. ¿Cuántos saben aquí eso? Son buenos estudiantes, nadie levantó la mano. Porque usted dirá, bueno, pastor, usted siempre nos dice que no somos salvos por las obras. Pero usted sabrá que sí somos salvos por las obras. Pero somos salvos por las obras de Jesús. Porque Jesús, como dice aquí, es el único que ha podido cumplir impecablemente todos los mandamientos que Dios exige. Es el único que ha podido vivir la vida que nosotros no podemos vivir. Perfectamente, es el único. Y cuando yo en arrepentimiento y usted ponemos nuestra fe, depositamos la fe que es aún un regalo de Dios, que abandonamos cualquier otro medio para alcanzar a Dios o acercarnos a Dios y abrazamos ese mensaje de la buena noticia, Dios aquí dice que es como que nos transfiere una cuenta de ahorro a nuestra cuenta espiritual y dice, ahora tú has cumplido la ley aunque nunca la hayas cumplido. Eso es lo que es la justificación. Si eso no transforma su corazón, amados, no hay más nada que pueda transformar su corazón. Yo puedo pararme aquí y decirle cuantas cosas le pueda decir, o amenazarlo, o avergonzarlos, pero si el amor de Dios por usted inmerecidamente no transforma su falta de perdón, su falta de reconciliación, si no transforma los afectos de su corazón y no lo lleva, no lo impulsa a dejar esa amargura, a dejar esa mentira compulsiva, nada más lo puede transformar. No va a haber más nada que lo pueda transformar. Si ese mensaje no nos transforma, y es la enseñanza de Jesús. En Mateo también, capítulo 19, versículos del 4 al 6, mire lo que dice Jesús. Pensando en lo que dice Génesis, dice, no han leído, Dios mismo diciendo, ustedes no han leído que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer. La ya dice, no existe, ya el género no existe, el género es fluido, cualquiera puede ser lo que quiera. En el principio Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino un solo. Por lo tanto, lo que Dios ha unido, que Dios no lo separa. ¿Y de dónde saca esto Jesús? No se lo inventa. Mire Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2. Está el autor Moisés, inspirado por Dios. Está hablando a Adán y Dios dice. Mire lo que dice. Luego Dios el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Se lo presentó al hombre, el cual el hombre exclamó, este es hueso de mis huesos, carne de mis carnes. Se llamará mujer. ¿Por qué? Porque fue sacada del hombre. Ahora parece que Moisés, pues muy posiblemente, añade su comentario. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos se fundirán en un solo ser. La Biblia, la palabra de Dios, es la identidad y el secreto de la grandeza de Jesús. Entonces, ¿por qué es importante hoy día? Porque ¿cuántas personas hoy en día no dicen, yo soy cristiano, pero no creo literalmente en la palabra de Dios? Yo soy seguidor de Jesús, pero no creo lo que la Biblia enseña.
No tiene congruencia, no es compatible. ¿Cómo yo puedo creer en Jesús, que Jesús es el Señor, si en la palabra de Dios es el único lugar donde usted va a escuchar que Jesús es el Señor? Porque si usted busca en el libro del hinduismo, en el libro del budismo, en el libro de la cienciología, en el libro de la nueva era, no es posible. Dios nunca puede ser humano. Dios nunca pudo haber tomado carne. El único lugar donde usted va a escuchar esa verdad y que transforma su vida, que no nos deja en la cúspide, no nos deja solamente conociendo, sino que nos hace convertir energía cinética, es en la palabra de Dios. Solamente en la palabra revelada de Dios, porque Dios, si usted quiere conocer a Dios, amado, usted quiere conocer el corazón de Dios, el único lugar que lo va a poder conocer es a través de su palabra, a través de Jesús, que es la palabra encarnada de Dios. Y Pedro también termina o adelanta diciéndonos que aunque tú vivas en una cultura anti-autoritatoria, que te diga, no, yo no creo en eso, yo soy mi propia autoridad, la cultura es mi propia autoridad. Él nos dice en ese mismo pasaje, en el versículo 19, pues hacemos bien en prestar atención a la palabra de Dios. Escuche esto con cuidado, porque es como una lámpara que brilla en un lugar oscuro. La Nueva Versión Internacional dice una lámpara, creo que la Reina Valera dice una antorcha, pero es la misma idea, es la luz viniendo a brillar dentro de la oscuridad. Amado, no sé si usted está de acuerdo conmigo o no, pero como ya dije, yo soy más joven de lo que aparento. Pero si usted ha vivido lo suficiente, ¿es la vida o no es la vida compleja? Es compleja, ¿verdad? Aunque seamos seguidores de Jesús, aunque seamos discípulos de Jesús, la vida es compleja, porque vivimos todavía en un mundo caído, porque vivimos dentro todavía de una naturaleza que todavía está siendo salvada, está siendo transformada. Pero si usted ha vivido lo suficiente, usted se dará que todavía hay áreas en nuestra vida, hay áreas en el mundo, a nuestro alrededor, nuestra familia, trabajos, vecindarios, que tenemos dificultades con cosas como lo que vemos allá arriba, con relaciones románticas, relaciones quebrantadas entre padres e hijos, nos sentimos solos, queremos buscar aceptación, tenemos conflictos, andamos con las personas equivocadas, o con el dinero, no sabemos cómo manejar nuestros dineros, no tenemos ahorro, no podemos salir adelante, no sabemos en qué invertir, tenemos nuestras prioridades mezcladas, no sabemos qué es prioridad para nosotros, queremos comprar las cosas que no tenemos para comprar, vivimos solo para nosotros mismos, muchos, tenemos avaricia, tenemos celos y envidia de lo que las otras personas tienen, o qué tal el mismo trabajo, queremos algunos tener un mejor trabajo, elegir una mejor carrera, buscar significado en el trabajo, o saber cuál es el llamado que Dios tiene para mi vida. Quiero tener éxito. ¿Alguno todavía no se ha relacionado? ¿O qué más? ¿Qué tal el significado de propósito? Queremos mantenernos al tiempo, querer ser relevante, tener un impacto, hacer diferencia. Quiero ser conocido, quiero ser recordado, estoy atrapado en lo trivial. No sé si le importo a nadie. ¿O qué pasa cuando me muero? ¿Llegaré al cielo? ¿Qué pasa con los seres queridos? ¿Cómo puedo saber? ¿Cómo trato con la enfermedad? Me siento solo y sin Dios y no sé si Dios se preocupa pormigo. Me siento vacío, lidiando con la negatividad, me siento preocupado, me siento ansioso, no sé a dónde encontrar la felicidad que perdure, no sé si soy lo necesariamente apreciado por los demás, tengo miedo, me siento decepcionado. Por eso es que Pedro dice, hacen bien en prestarle atención a la palabra de Dios, porque ¿cuáles serían las otras opciones? Y le invito como una tarea, vaya a alguna de las librerías locales, Barnes & Nobles, las que usted conozca, y vaya a la sección de la religión, que hay una mezcla de todas las religiones que hay y habrán. Encontrará libros de autoayuda, libros de meditación, libros de yoga, libros de la medicina trascendental. ¿Y qué es lo que todos les dicen? Desconéctate de la realidad, no pienses, medita.
Olvídate, eso es una ilusión. Lo que lo que te está pasando, eso no es verdad. Eso es mentiras. Piensa y eso va a desaparecer. Pero nada de eso funciona. Nada funciona. Si te guías por tus sentimientos, nuestros sentimientos, ¿qué? Nos engañan. Si nos guiamos por la cultura, hoy en día lo que es aceptado hace 10 o 15 años, a nadie se le ocurría que sucediera esas cosas. Hoy todo es aceptado. Entonces, ¿qué? No es la última opción. Debiera ser nuestra primera opción. ¿Cuál es? Debiera ser, porque es como una lámpara que alumbra en medio de la oscuridad, la palabra de Dios. Usted se imagínese esa imagen, que eso sucede hasta a nuestro alrededor, ¿verdad? Imagínese que usted esté caminando en medio de un cuarto lleno de minas. Todos sabemos que son minas, que explotan. Hagámonos el retrato imaginariamente, que eso es todo lo que viene a nuestro alrededor, todos esos problemas de dinero, familiares, de vacío, existencial, y cómo yo navego ese cuarto. La cultura, la autoayuda o la palabra de Dios, que es como una luz, como una antorcha en medio de la oscuridad. ¿Amén? ¿Cómo navego? ¿Cómo navegamos esos problemas de la vida que son reales, sea o no sea cristiano? Usted y yo nos vamos a enfrentar a esos problemas. La pregunta es cómo vamos a navegar en medio de un cuarto oscuro, de un mundo oscuro. Usted, sus hijos, su generación, ¿cómo usted los va a preparar? ¿Cómo usted los va a equipar para cuando usted ya no esté? Como dice Pedro, vendrán cosas aún que ya nadie va a decir, wow, ya lo malo no es malo ni lo bueno es bueno, ya no existe nada, ya es post-verdad, ya no existe la verdad es relevante, es irrelevante, es relativa a lo que tú quieras creer, es lo que tú sientas. ¿Cómo vamos a equipar a la próxima generación? A través de la meditación. Puede que te dure media hora, 2 horas, pero mañana tienes que ir a trabajar y vuelves otra vez con la misma dificultad. Pero como una luz que alumbra en medio de la oscuridad. Y Pedro termina diciéndolos, y ahí vamos terminando. Si quieren ir llamando ya a los músicos. Entonces lo que nos deja como implicación es que nosotros deberíamos entonces de prestarle atención. Deberíamos de prestarle atención a la palabra de Dios. Es un año nuevo, ¿verdad? Amén. Y Dios nos ha hablado. Dios nos ha hablado. Para algunos de ustedes, Dios nos está hablando a través de este pasaje, haciéndonos reflexionar y pensar. Llevo 20, 15, 30 años conociendo a Jesús, conociéndolo. En la cúspide me quedé. En la montaña rusa me quedé ahí esperando. ¿Y hasta cuándo, verdad? ¿Hasta cuándo voy a conocerlo y darlo a conocer? ¿Hasta cuándo? Es un año nuevo. Tenemos oportunidades para conocerlo, para darlo a conocer. Porque ¿quién de nosotros, bueno, aquí hay hondureños, colombianos, nicaragüenses, para no tener ninguna preferencia, pero ¿cuántos saben aquí qué es Machu Picchu? Machu Picchu, el lugar, centro turístico. Ok. Mi esposa viajó el 2020 a Honduras y me mostró fotos de las ruinas de Copán. Algunos conocen, ¿verdad? Es hermoso ese lugar, como también es Machu Picchu. Y para los colombianos, bueno, Monserrate, las montañas, ¿verdad? Para que no se sientan afuera. Pero imagínese que ese es su destino. Quiero ir a visitar las ruinas de Copán, quiero ver a Machu Picchu. Y usted toma un vuelo a Honduras, a Perú, a Lima, y después se sube en un bus que lo va a llevar a su destino final, y el guía del bus les explica el origen, qué es lo bello que es y todo lo que es importante. Imagínese que el grupo que va con usted en ese van, en ese bus, mire, hemos tomado la decisión de que lo que el guía nos dijo es suficiente. Ya no necesitamos ir al sitio turístico. ¿Cuántos de nosotros estuviéramos de acuerdo con eso? Ninguno, ¿verdad? Ahora, para algunos cristianos, y lo digo con mucha prudencia, el sermón, el venir domingo a la iglesia lo toman así, es suficiente. A mí me encanta prepararme, meterme con Dios y escudriñar la palabra y predicar la palabra, pero si usted se
conforma solamente con la predicación semanal y semanal, permítame decirle que su vida no va a dar fruto. Usted va a sembrar lo que usted va a cosechar lo que usted siembra. Pero no haríamos eso, nosotros iríamos a buscar, a ver las ruinas de Copán y Machu Picchu. ¿Por qué? Porque es importante. Al igual, no nos conformemos solamente con quedarnos en la cúspide. Que este sea el año que tomemos la decisión de llorar, de quebrantarnos, de llegar delante del Padre y pedirle: Señor, transfórmame, cambia los afectos de mi corazón. Señor, ya yo no quiero ser tan cortante con mis hijos, con mi esposa. Señor, ya yo no quiero ser tan compulsivo, tan iracundo. Es rogarle, es no justificarse y decir: no, nadie lo sabe, de todo modo yo mantengo escondido. No, Él quiere que lleguemos delante de Él y nos confesemos, porque cuando nos confesamos recordamos de que somos salvos por su gracia, y su gracia es la que nos transforma. De quebrantarnos: Señor, cambia esta área en mi vida, que por años soy un mentiroso compulsivo y necesito que tú me cambies. Y hay gracia, hay perdón, hay redención para usted, amados. Hay para mí. Con eso termino y le recuerdo la importancia, porque es confiable, es la autoridad. Debemos de prestarle atención a la palabra de Dios. Como iglesia queremos darle todas las oportunidades: estudio, la predicación, una vida centrada en el Evangelio, discipulado 2:22, recursos. Como iglesia se los vamos a dar todo lo que sea necesario para que usted no se quede en la cúspide. Pero Él, como dice Pablo, Él es el que pone en usted tanto el querer como el hacer. Ese no lo podemos poner nosotros. Pero yo le puedo animar y desafiar a que tome ese reto. No deje que pase ese reto, ese desafío. Padre, gracias por tu palabra, que hoy hemos comenzado esta nueva serie, Señor. Como dice el apóstol Pedro, Señor, hace 2000 años, esa fue la misma advertencia, porque vinieron esos falsos maestros, vinieron aquellos que querían destruir las familias nuclear, vinieron aquellos que querían destruir la santidad de la vida humana, vinieron los que querían destruir la definición inicial, divina, de la familia entre padre y madre. Vinieron, pero tú siempre recordaste a tu pueblo que aunque esas voces vengan y vayan y sigan viniendo, y leyes se levanten para apoyar a esas falsas enseñanzas, tu palabra nunca pasará, mi Dios. Tu palabra se mantendrá porque es fiel y tú la preservarás. La has preservado hasta ahora y la seguirás preservando. Pero yo te pido por mi persona primero que todo y por tu pueblo aquí reunido, Señor, que tú nos capacites, nos empoderes para no permanecer en la cúspide de la montaña, solamente contemplando tu gloria y tu majestad, pero que nos habilites a ser discípulos que hagan discípulos, para que tu reino se haga cada vez más visible en mi corazón, en mi familia, en mi vecindario, en mi trabajo y aquí en la ciudad de Miami, de Coral Gables, y para que tu voluntad se haga aquí en la tierra como en el cielo. Oh Dios, oh Jesús, Espíritu Santo, anhelamos que tú vengas pronto, mi Dios. Te necesitamos, te amamos. Recibe toda nuestra honra y nuestra alabanza. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas. Amén.